Vamos a desarrollar el concepto de paradigma. Thomas Samuel Kuhn fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Él introduce en ciencias sociales el concepto de paradigma. Como paradigma denominamos todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. La palabra como tal proviene del griego. Sinónimos de paradigma son modelo, patrón, ejemplo, molde, ideal, así como canon y también norma. Hay tres paradigmas sociológicos fundamentales: el positivista o funcionalista, el comprensivista o interpretativo, el crítico o del conflicto. En cada uno de estos paradigmas vamos a ubicar a los autores clásicos de la sociología o padres de esta ciencia social. Augusto Comte fue un filósofo francés considerado el creador del positivismo y de la sociología. Por lo tanto, lo ubicamos dentro del paradigma positivista o funcionalista. Fue el que le dio nombre a la ciencia que estamos estudiando, que anteriormente se llamaba física social, y él la denominó sociología. Algunos aportes son: orden y progreso es un término que proviene de una frase de Augusto Comte, exponente de la ideología y filosofía del positivismo, como recién dijimos. El orden como base del progreso, que el progreso sería el fin. También figura esta frase orden y progreso en la bandera de Brasil. Emilio Durkheim. Emilio Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés, estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de la sociología y se encuentra dentro del paradigma también positivista. Emilio Durkheim define los hechos sociales como las maneras de obrar, sentir y vivir exteriores a los individuos y que ejercen estos hechos, que son esas maneras de obrar, un poder coactivo sobre la conducta, orientándonos en nuestro desarrollo. Ejemplos de hechos sociales: el aplauso luego de una función, el persignarse de los católicos, los nacionalismos, las elecciones, las manifestaciones o protestas, las guerras y conflictos armados, los golpes de Estado, la violencia urbana, la pandemia de la actualidad, la educación, la cultura. Max Weber fue otro de los padres de la sociología. Weber fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, considerado como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Pertenece al paradigma comprensivista o interpretativo. Introduce el concepto de acción social como conducta con sentido aumentado con intención dirigida a otra u otras personas. Ese es el concepto de acción social de Max Weber. Él distinguía también 4 tipos ideales de acciones sociales: la acción social racional con arreglo a fines, la racional con arreglo a valores, la afectiva y la tradicional. Ahora vamos a ver un ejemplo con una bufanda, que es un ejemplo de acción social racional con arreglo a fines. Respecto al primer caso, el ejemplo que se puede mencionar es este: una mujer que borda una bufanda, al hacer esto no actúa en función de otros, sin embargo se convierte en acción social cuando la bufanda que elabora fue pensada como obsequio para alguien más. Bueno, Carlos Marx fue un filósofo, economista, sociólogo y periodista, un intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Lo ubicamos dentro del paradigma crítico o del conflicto, y el objeto de estudio de la sociología sería estudiar en profundidad el tema de la desigualdad social y la lucha de clases. Bueno, como un ejemplo de hecho social tenemos el proceso de socialización como proceso de aprendizaje de pautas culturales, costumbres, valores, normas, tradiciones. La familia es el agente de socialización primario. Recordemos que la socialización es un proceso continuo, comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. El primer contacto lo tenemos con nuestros padres, con nuestra familia. Después
Los centros educativos también son un importante agente de socialización en donde se producen interacciones sociales, relaciones y también aprendemos allí pautas culturales de comportamiento y adaptación social. Junto con nuestros amigos o grupo de pares o compañeros de trabajo, también vamos aprendiendo. Otro agente importante de socialización son los medios de comunicación de masa. Una de las herramientas que más utilizamos es el celular y la red social llamada WhatsApp.